UNICEF llama a Fútbol Más desde la central y dice, mira, no sabemos muy bien quiénes sois, pero esto que habéis hecho ha funcionado espectacular. Este año hemos tenido también la suerte de contar con en una sesión, también vino. Entonces como que ya van siendo varios los jugadores. Estamos empezando un proyecto con Dani Olmo y es completamente diferenciador. UEFA es financiador de nuestros programas en varias partes del mundo. Siempre nos presentamos y solemos obtener financiación a través de esa colaboración. Bueno, Aitor, bienvenido al Club 343, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues muy contento y expectante de esta entrevista. Perfecto. Para siempre empezar los episodios, a mí me gusta contextualizar un poco para que la gente se ubique, ¿no? Hoy venimos a hablar de Fútbol Más, ¿vale? La fundación que intenta, pues eso, ¿no? Prefiero que hagas tú la intro, que la haga yo. Define un poco qué sería Fútbol Más para que la gente también, eso, se ubique, coge contexto y empezamos. Vale, pues Fútbol Más somos una fundación internacional que nace hace 18 años en Chile, venimos de América Latina, y nuestro propósito es promover el bienestar y la inclusión de la infancia y la juventud a través del deporte. Y básicamente a mí siempre me gusta decir que es usar el deporte para sentirse bien y hacer amigos. ¿Cuándo has dicho que nació? Perdón, ¿has dicho Hace años? 18 años, 18 en años. 2007. ¿Y tú cuánto hace que estás en Fútbol Más? 18 años no, porque Obviamente, ¿no? estaba en la escuela en ese momento, pero yo llevo desde finales 2019-2020. Yo soy psicólogo de formación, hago mis prácticas de psicología en un proyecto de cooperación al desarrollo en la oficina de Fútbol Más en Perú, en Lima, y a mi vuelta pues surge la oportunidad de emprender la oficina de España y bueno, pues desde entonces llevamos impulsando el proyecto aquí. Y hace 18 años más o menos, ¿cuál era la idea original al fundarse Fútbol Más? Pues muy buena pregunta y es inspiradora porque nuestro fundador, Guillermo Rolando, es una persona de verdad que verdaderamente inspiradora, valga la redundancia. Él se va a hacer un máster en Harvard de políticas públicas, él es ingeniero civil y es un loco del fútbol, ¿no? Y a su vuelta, pues su trabajo fin de máster era básicamente Fútbol Más, soñando, ¿no? En su vuelta como hacer de esos espacios públicos deportivos que crecen alrededor de las grandes urbes de América Latina, todo barrio en América Latina tiene su canchita de fútbol, pues cómo ocupar ese espacio para hacerlo un espacio seguro y protector para la infancia, ¿no? Porque se veía que muchas veces en estas canchas de fútbol se hacía de todos menos jugar a fútbol, ¿no? Y cómo estos espacios pues podían servir para la infancia. Y así nace, ¿no? Como de un sueño de una persona muy visionaria y se ha ido expandiendo por América Latina, África y ya estamos en Europa y estamos presentes en 10 países del mundo. Durante todos estos años, o sea, esta es la idea original y cómo empezó. ¿Ha derivado, o sea, la misión ha ido cambiando o sigue siendo la misma a día de hoy? Lo bonito es que el corazón de Fútbol Más sigue siendo los barrios, las comunidades, y luego hemos ido sacando programas muy complementarios. Hemos trabajado mucho en fronteras, trabajamos en escuelas, en clubes, pero el corazón sigue siendo también el barrio. ¿Qué crees que os hace únicos como fundación? Pues no la he cogido, la tarjeta Ahora, verde, ahora la cogeremos, ahora la ahora cogemos, nos sí, la chivarán por aquí. pero la tarjeta verde es que traía una para regalárosla Perfecto, sí. y yo diría que la tarjeta verde es nuestra herramienta pedagógica, es un símbolo para nosotros, define muy bien nuestra cultura organizacional, define muy bien nuestra metodología de trabajo y es muy simple. Sacamos la amarilla y la roja de tradicionales del deporte e introducimos la tarjeta verde que se muestra en señal de refuerzo positivo, en señal de premio, de celebración, cada vez que hay una actitud, una conducta que queremos ver replicada en infancia. Y digo que es transformadora también internamente porque es la manera en la que nosotros vemos el deporte y nuestra propia organización, ¿no? Como donde están las luces y no tanto las sombras. Porque para que también la gente entienda un poco cuáles son las actividades principales de Fútbol Más como fundación. Sí, tenemos actividades directamente con infancia y juventud. ¿Vale? Serían como una especie de entrenamientos deportivos, pero que están estructurados en base a nuestra metodología. Las sesiones incorporan espacios de reflexión, espacios de juego, espacio de aprendizaje mucho más allá de lo técnico y lo táctico deportivo. Y luego también hacemos muchas formaciones. Formamos a familias, formamos a docentes, a entrenadores, a otras entidades sociales. ¿Cuesta encontrar este balance en un deporte como el fútbol entre lo deportivo y lo
esta parte sociocultural, ¿no? De educación, esta parte más docente, por decirlo así. Es difícil encontrar este equilibrio, Mucho. me Sí, sí, imagino, ¿no? sí. El fútbol es un sector complejo. De hecho, internamente a veces decimos, ¿no? Bueno, poco a poco, a ver cómo se hackea esa parte del fútbol, que quizás, por desgracia, también es la más mediática, ¿no? Toda esa parte más ligada a la violencia, a la discriminación. Al final es un deporte donde solo gana uno y esa competitividad siempre estará presente. Pero luego, por otro lado, es un imán impresionante para atraer a la infancia, a la juventud, y el deporte en sí es maravilloso. O sea, te ofrece un espacio de un lenguaje universal, un espacio de conexión, de entendimiento. O sea, hacer equipo, ¿no? Los Sí, sí. logos, los escudos, los colores de las camisetas, eso te da una pertenencia que no te da otros espacios. O sea, el fútbol es como una de las grandes herramientas, ¿no? Es la Para esta herramienta, cohesión y hacer impacto en la sociedad, ¿no? totalmente es la herramienta. O sea, yo creo que a día de hoy no hay nada que una tanto como el fútbol en la sociedad o como el deporte. Antes hablabas de las formaciones. ¿Qué tipo de formaciones ofrecéis? Porque lo has enfocado hacia familias, los adultos o los clubes incluso, ¿no? ¿Para quién está dirigido estas formaciones y de qué tipo son? Sí. ¿Qué ámbitos? Nosotros al final en el equipo, la mayoría de personas que tenemos o provienen del ámbito del deporte o provienen del ámbito psicopedagógico, ¿no? Tenemos un equipo grande de personas Mm. que son psicólogas y entonces esto nos permite adaptarnos y ser muy flexibles con los contenidos. Podemos formar, pues por ejemplo, a familias en parentalidad positiva, a entrenadores. No entendemos tanto de técnica y de táctica como ellos, pero sí que entendemos de cómo dinamizar los grupos, de cómo trabajar el bienestar emocional, la regulación emocional, cómo atender a un niño que tiene un problema. Con docentes les complementamos también con cómo introducir el juego en muchas más dinámicas. Entonces, como que somos un equilibrista que va entre el mundo del deporte y el mundo educativo y social, ¿no? Y por ahí convergemos. Usando el fútbol, ¿no? Sí, Como, justo, como vehículo, ¿no? efectivamente. ¿Quién sería vuestro target? Con vosotros como fundación, vuestro target ideal, vuestro partner o vuestro posible colaborador, ¿qué tipo de entidad o sería? Pues muy buena pregunta, porque creo que no hay una en concreto en ideal. Nosotros nos gusta mucho trabajar en alianza. Creemos que las administraciones públicas cumplen un papel, un rol importante, las empresas también, pero también otras entidades. Nos gusta mucho buscar entidades que nos complementan en nuestro trabajo. La universidad también en el ámbito académico. Entonces, en realidad nunca me habían hecho esa pregunta y no sé cuál sería el partner perfecto, pero siempre un buen partner te tiene que complementar y aportar valor y que todo sea una suma, ¿no? Claro. Aquí quizá el partner perfecto cuesta de definir, pero el más habitual, ¿cuál suele ser? Pues, por ejemplo, un buen partner que tenemos es la Fundación del Real Betis, ¿Vale? que ellos ponen todo el conocimiento deportivo. Además, son una marca muy importante, tienen detrás un club muy importante, lo cual nos apoya mucho en visibilidad. Y por otro lado, nosotros ponemos todo el conocimiento de intervención socioeducativa a través del deporte. Entonces es una alianza como muy natural. Y luego, por otro lado, un partner fantástico siempre son los atletas, ¿no? Al final, los deportistas, la industria, son los protagonistas de la industria y está muy montada a su alrededor. Y los atletas son un partner fantástico. Bueno, vengo con la camiseta, ¿no? De Mental Health Matters que sacamos con la Alex Remiro y simplemente que él se posicione en una temática como salud mental te abre una autopista de trabajo. Que este es uno de los proyectos más representativos, ¿no? Quizá del potencial o del poder que puede ofrecer Fútbol Más. ¿En qué consiste este proyecto? Para que también la gente... Yo lo conozco un poco, pero a grandes rasgos, ¿en qué consiste este Sí, proyecto? Para que la gente diga, ostras, vale, Fútbol Más trabaja con deportistas y se puede llegar a, pues, este caso de Alex Remiro. sí, totalmente. O sea, este proyecto al final combina toda esa sensibilidad que tiene Alex con la temática de la salud mental y bueno, pues esa preocupación y posicionamiento pensando en la gente joven con todo el expertise metodológico y el conocimiento que desde Fútbol Más podemos aportar. Yo recuerdo ahí en finales de 2022, cuando tuve la oportunidad de conocer a Alex y me contaba, ¿no? Como sus inquietudes y por qué quería posicionarse en esta temática y yo recogí la información y diseñamos un proyecto que consistía pues en llevar estos mensajes a todos aquellos agentes que rodean a la infancia en el mundo del deporte, que son los entrenadores, las familias y los propios niños y niñas, ¿no? A través de los clubes.
y estamos ejecutando un proyecto que empezó en Guipúzcoa, pero ahora también se desarrolla también en Navarra, gracias a diferentes colaboraciones y liderado por la imagen de Alex, donde estamos acompañando a clubes de fútbol base, no a los grandes, porque los grandes tienen muchos recursos y cubren todas estas necesidades, sino a aquellos clubes de barrio, clubes de pueblo, que igual no tienen acceso a un acompañamiento tanto para las familias como para sus entrenadores en temáticas de bienestar emocional y convivencia, porque lo que pasa en las gradas hay que echarle un ojo a las gradas. Y también trabajamos con la infancia, ¿no? Y con la infancia es más bien trasladarles el mensaje de que el deporte está para competir, pero también está para pasárselo bien y que es un espacio donde tienes que sentirte a gusto, ¿no? Y que cuando no sucede, que existen unos mecanismos de protección para que también eso Claro. se revierta esa situación. Ahora que comentas lo de la grada, hago un pequeño paréntesis porque realmente antes hemos hablado que el fútbol es es la herramienta, ¿no?, para intentar transformar la sociedad, pero también tiene este punto de que hay mucho camino por recorrer en cuanto a comportamiento de normal, o sea, de base, de media. El fútbol sigue siendo, ¿no?, un foco de muchas veces conflictos que pueden evitarse, ¿no? Y aquí también vosotros tenéis un papel importante a recorrer. Sí, de hecho, si me permites, te voy a contar una anécdota. Las que quieras. En la Copa América del 2015, que se jugó en Chile, UNICEF nos contactó a Fútbol Más para ver qué podíamos hacer en los estadios de manera que no se pifiasen, como dicen en América Latina, que no se pitasen a los himnos patrios rivales, ¿no? A los himnos nacionales. Porque en América Latina tienen la muy mala costumbre de a un himno rival, cuando juega en tu estadio, pues el himno no se escucha, es el 1-0 local, ¿no? Entonces a mis compañeros de Fútbol Más allí se les ocurrió llenar el Estadio Monumental de Santiago de Chile en el partido inaugural creo que fue contra Bolivia, de tarjetas verdes. Se hizo una campaña de marketing y comunicación muy grande con los jugadores de la selección de Chile con el eslogan América nos une, no hagas la diferencia. Entonces se repartieron tarjetas verdes con la esperanza de que durante el himno de Bolivia todo el mundo levantase la tarjeta verde en señal de respeto. Se pusieron voluntarios en todas las puertas y la gente decía que no, que cómo iban a hacer eso si era el 1-0 local, que no podían permitirse comenzar la Copa América. Será un choque cultural, ¿no? Efectivamente. Una campaña de marketing un poco en contra de la rutina de siempre. 100%. Y pues bueno, pues empieza a sonar el himno de Bolivia y un córner empieza a teñirse de verde y de repente, ¡fum!, todo el estadio se tiñe de verde y por primera vez en la historia se escucha el himno de Bolivia en Santiago de Chile. UNICEF llama a Fútbol Más desde la central y dice, mira, no sabemos muy bien quiénes sois, pero esto que habéis hecho ha funcionado espectacular. Vamos a poner todos los recursos necesarios para que se repita en cada partido de la Copa América. Total, la final, Chile-Argentina, salen los 22 jugadores al campo con una tarjeta verde en la mano y la levantan en señal de respeto frente al himno rival. Y Chile gana la Copa América por primera vez en la historia. Aquí mis compañeros de Fútbol Más allí dicen que fue todo por la magia de la tarjeta verde y la energía. Pero bueno, al final para mí esto es un ejemplo de cómo incluso esto se puede llevar al fútbol profesional y que un elemento tan básico como la tarjeta verde puede transformar, ¿no?, la cultura del fútbol, y esa Copa América fue diferente, ¿no? Solo por esto. En la ideación de este tipo de campañas realmente tienes que ser muy creativo, ¿no? O sea, también tenéis esta parte de creatividad de encontrar qué puede funcionar, que a veces no funciona. O sea, podría haber funcionado como que no. O sea, hasta que no lo pruebas no tienes la confirmación exacta, ¿no? Entonces, tenéis esta parte de ir probando cosas en los talleres, formaciones, experiencias que hacéis con vuestros partners o clientes, de ir probando las cosas que funcionan. ¿Ves algún denominador común en lo que suele funcionar y lo que no? La creatividad es uno de nuestros valores como organización y de hecho te diré que lo de la Copa América se le ocurrió a un estudiante en prácticas. O sea que además se da espacio, ¿no?, para también que la creatividad y la innovación venga de diferentes espacios. En cuanto al denominador común, pues mira, yo creo que en realidad viene de una parte quizá un poco más técnica, que es de hacer un buen diagnóstico de las necesidades que hay, de cómo es la realidad, entendiéndola bien, probar diferentes desde el diseño, probar diferentes soluciones y pilotarlas. Por ejemplo, para nosotros el programa Clubes, que es el que desarrollamos justo con Alex, en realidad fue una innovación. Habíamos tenido colaboraciones con clubes en América Latina, pero no habíamos cogido al club como un elemento sistémico, ¿no? De vamos a transformar el club desde las bases y desde dentro. Y bueno, pues hemos ido pilotando, vas mejorando y dejándote también guiar por tus aliados
ahí como con muy buenos ingredientes, ¿no? El análisis, el diseño, los aliados y el piloto para generar esta innovación y esta creatividad. Volviendo un poco a cuando estábamos hablando en este caso de Alex Remiro, que hemos hecho este paréntesis, ¿no? Por la anécdota. ¿Cómo de importante es para vosotros tener este tipo de referentes? O sea, ¿os da un poco más de músculo, un poco más de sello cuando hay caras visibles tan importantes pues como el portero de la Real Sociedad o otros jugadores? Sí, de hecho este año hemos tenido también la suerte de contar con Jude Bellingham en una sesión, también vino Thiago Alcántara, entonces como que ya van siendo varios los jugadores, estamos empezando un proyecto con Dani Olmo y es completamente diferenciador, o sea, de verdad que tú puedes hacer muchísimo trabajo muy bueno, con mucha incidencia, con muy buenos resultados, que no te abre la misma puerta que si lo dice un atleta con la repercusión que tiene, ¿no? Y también lo importante que es para la infancia, ¿no? Y para la infancia y la juventud, que muchas veces tienen modelos sobre el campo que no están transmitiendo cosas positivas y de repente encontrarte con atletas que tienen esa sensibilidad y esa preocupación y que en cambio son muy buenos referentes para la infancia. ¿Crees que cada proyecto debería tener como un poco una cara visible, un embajador? ¿Aseguraría el éxito un poco del proyecto o al menos lo pondría más fácil, seguramente? Sin duda, sí, sí, sí. Porque, no, ya te digo, algunos proyectos que quizá no tengáis esta cara visible, imagino que cuesta levantar, ¿no? Fondos, etcétera, como fundación. Totalmente, sí, sí, sí. Aparte de fondos, la visibilidad. Me ha pasado, ¿no? Cuando abren tu web y ven a alguno de los embajadores o atletas con los que colaboramos, es como, wow, pero si trabajáis con este jugador o esta jugadora, es como, sí, sí, sí. Como que también te da cierta notoriedad y genera un poco de confianza. Claro, en los proyectos que he estado cotilleando un poquito, también he visto por ahí la UEFA, Laureus. ¿Puedes explicar un poquito este tipo de proyectos que hacéis con Sí, estas grandes entidades? Porque realmente son top de lo top esto. sí, sí. UEFA es financiador de nuestros ¿Vale? programas en varias partes del mundo. Ellos tienen una convocatoria también de proyectos y siempre nos presentamos y solemos obtener financiación a través de esa colaboración. En 2022 vinieron Ceferín y Clarence Seedorf a visitarnos a un colegio por la final que se jugó allí en Sevilla. Y bueno, pues también son oportunidades, ¿no? De tejer relaciones con el mundo del deporte y en este caso del fútbol. La UEFA es para nosotros un gran apoyo, un financiador. Claro. Ahora mismo nos están apoyando en un proyecto de igualdad de género, de acceso al deporte a ¿Vale? niñas. Se llama Más que Campeonas el proyecto. Y con Laureus tenemos una relación también súper buena, muy bonita. Empezamos, pues eso, con pequeñitos proyectos en común, en colaboración. Y eso está creciendo en espiral hasta tal punto que en 2025 nos trajeron a embajadores suyos a visitar nuestros proyectos pues eso, del tipo como Cafú, Nadia Comaneci o Jude Bellingham, que lo de Jude Bellingham fue asombroso. Claro, aparte en su momento prime aquí, ¿no? Quiero decir, Totalmente. esto. Los niños decían, no me lo puedo creer, esto es de carne y hueso, ¿no? Es Jude Bellingham. Y ahí estaba con los niños en uno de los barrios con mayores índices de vulnerabilidad de Madrid, que no suelen recibir estas visitas. Claro, aparte tiene un componente, ¿no? De ayudar a estos contextos de vulnerabilidad que comentas. Tiene un punto de valor añadido, ¿no? De sentirte un poco a ti a nivel personal, de poder dedicarte a ello, un poco de sentirte realizado, ¿no? Sí, es muy bonito. El trabajo en Fútbol Más es muy bonito. No solo por el impacto que genera, sino también, como decía, por la propia cultura. El trabajar en una organización presente en 3 continentes te nutre mucho en lo personal y en lo profesional. El equipo de trabajo que hay en España también es gente joven, con muchas ganas, mucha motivación. Tenemos un clima muy bonito, de mucho cuidado también, ¿no? De intentar que los mensajes que trasladamos a la infancia también tenerlos internamente. Es bonito el trabajo en Fútbol Más. Desde aquí invito a todo el mundo a que se aproxime a nuestra Sí, sí. organización, No, que no. lo va a disfrutar. Y a nivel, el feedback que reciben, pues estos targets, ¿no? Que comentábamos, familias o personal del club o este entorno, ¿cuál es el feedback que reciben de vuestros, pues eso, de estos proyectos, vuestras formaciones, etcétera? O sea, ¿lo ven necesario también? Porque muchas veces se va con una misión, pero hasta que no llegas al fondo, ¿no? No ves si realmente tiene este impacto, ¿no? Pues mira, te voy a contar otra anécdota que me pasó en junio de este año. Por el proyecto con Alex, recibimos el premio de la Federación de Fútbol de Guipúzcoa al Claro. mejor proyecto social del año. La gala fue en Oyarzun, un pueblo cerquita de Donosti,
Y en el cóctel de después se nos acercó un matrimonio y nos dijeron, oye, mira, hace un año estuvimos en los talleres de vuestro proyecto en Zarauz con vuestra compañera Elena. Y nos cambió tanto la perspectiva de nuestra crianza y nuestra relación con los hijos que siempre llevamos con nosotros las tarjetas que nos disteis y sacaron del bolso la tarjeta verde y la tarjeta azul, que son nuestras herramientas pedagógicas. Pues eso al final es un intangible y es cualitativo, pero te habla de, jope, como Ha unas calado, ¿no? Sí, sesiones de formación en un club, te viene una familia y te dice que le ha cambiado la perspectiva, ¿no? Es como, wow. sí, sí. No, no, se ve que hay el impacto. ¿Tenéis maneras de medir este impacto? ¿Sabéis qué indicadores? Porque a veces cuando son cosas tan, ¿no?, subjetivas, Claro. cuesta un poco, ¿no?, de medir. Sí, cada uno de nuestros programas tiene su metodología Mm. de monitoreo de evaluación. Hacemos evaluaciones pre-post con herramientas cualitativas y cuantitativas. También es verdad que es un área a mejorar. Toda la parte de medición de impacto, yo creo que tenemos una asignatura pendiente ahí. Estamos vinculando mucho con universidades para que nos acompañen en el proceso, pero sí, sí tenemos herramientas de medición. Y luego es verdad que cada sesión de Fútbol Más es una evaluación en sí misma, porque tiene dos espacios narrativos donde la infancia va evaluando las sesiones día a día. Entonces, sacamos mucho aprendizaje de nuestro trabajo diario. Aquí, ¿ves que vuestra metodología podría integrarse ¿no?, en educación al uso, como colegios, etcétera? O sea, que se puede implementar a la educación formativa habitual. O sea, es una metodología fácil de aplicar. Totalmente, de hecho, tenemos un programa que se llama el programa Escuelas y estamos ya en varios centros educativos en la clase de educación física. Hacemos codocencia con el profesor de educación física e insertamos nuestra metodología de su mano. Y también estamos dinamizando patios, que últimamente está como muy complejo el tema del fútbol en los patios. Y bueno, pues estamos acompañando a los centros educativos a dinamizar sus patios educativos de otra manera, ¿no? Mucho más desde la convivencia, desde la participación de la infancia, donde no hace falta eliminar el deporte, sino cómo el deporte puede ser un facilitador. Vosotros que estáis con constante contacto con ese público, ¿no?, infantil, ¿cuáles son él o los temas así más importantes en cuanto a donde Fútbol Más o cualquier fundación pueda entrar a ayudar, ¿no? Pues son varios los que estamos detectando en infancia. Es verdad que tanto con infancia como con juventud hay situaciones muy complejas. Yo diría, por un lado, todo el tema del bienestar emocional, sobre todo la parte de autoestima, la parte de regulación de tus propias emociones, de la frustración, ¿no? Como toda esa parte. La parte de los vínculos, que los niños aprendan a construir lo que es un vínculo sano, libre de violencia, también es un tema importante. Hay una gran brecha de temas de género, se nota la falta de acceso que tienen las niñas a muchas oportunidades y espacios. También vemos que hay otros espacios donde no se gestiona bien la diversidad y aquí el deporte es que es una herramienta fantástica porque da igual qué idioma hables, cuál sea tu código cultural, que con una pelota te entiendes y puedes construir, ¿no? Y nos pasa que en proyectos de inclusión de personas migrantes y refugiadas, los niños y niñas hacen lazos mucho más rápido a través del deporte que metiéndoles directamente en el aula sin manejar códigos ni el idioma. Y aparte son edades súper frágiles en cuanto, ¿no?, a las experiencias que viven. Es el foco máximo para, entre comillas, también evitar problemas, o solventar los que actuales, pero imagino que también es plantar la semillita de esta parte educacional, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, nosotros trabajamos desde una óptica preventiva. Nosotros todo el trabajo que hacemos es de prevención y estamos muy bien formados para detectar. Pero en el momento en el que detectamos cualquier situación grave, derivamos. Solemos derivar a servicios sociales, al centro educativo, tenemos todo un protocolo de derivación, pero nosotros no solemos intervenir sobre un caso muy complejo, pues de prevención de suicidio, por ejemplo, o si detectamos abusos, ahí no intervenimos. No, nosotros trabajamos con grupos de niños y niñas y desde una óptica preventiva. Cuando detectamos, sí que nos aseguramos de que se derive bien el caso, pero no generamos intervenciones. Entonces siempre trabajamos desde esa óptica de la prevención y de que el entorno donde está el niño, la niña o el joven sea un espacio donde se sienta bien y se pueda desarrollar jugando al fútbol, haciendo amigos y divirtiéndose. ¿Es frecuente tener que derivar estos casos un poco más complejos o son cosas más residuales? Por desgracia es más frecuente de lo que nos gustaría. Tenemos un cajón de
de horrores amplio, por desgracia, porque también los sitios donde trabajamos, pues por ejemplo Torreblanca o Pajaritos en Sevilla, algunos barrios en Madrid, tienen situaciones de vulnerabilidad muy complejas. Los niños vienen con mochilas importantes, muchos traen también historias de que han tenido que emigrar de una manera forzada, o bueno, pues con muchos problemas en casa y por desgracia sí. O sea, Sí, la sí. parte de sentirte realizado que tiene, por un lado, también tiene esta parte súper dura emocionalmente, ¿no? Como ver estos casos y saber que, ostras, realmente vosotros lo deriváis, pero no podéis hacer mucha cosa al momento, más allá Efectivamente, que detectar, que no es poco detectar. efectivamente, efectivamente. Detectar es el primer paso, pero hay que también trabajar, ¿no? Internamente esa frustración de ver que un niño o una niña lo está pasando muy mal y que tú tienes tus capacidades limitadas, que vas a hacer todo lo posible por prevalecer su bienestar y vas a generar un entorno dentro de las actividades para ello, pero que igual hay cosas que se nos escapan y que también hay que ser honestos y saber hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites. Antes has dicho al principio de la entrevista, has dicho que estabais en Latinoamérica, en África y también, evidentemente, en Europa. ¿En todos los contextos son las mismas áreas de acción o se nota, depende de la zona geográfica, se notan diferencias en cuanto a, pues eso, a cómo se desarrollan los niños, los adolescentes, etcétera? Sí, la manera de intervenir, el modelo es muy parecido, Vale. pero siempre se adapta a nivel local. Cada país tenemos nuestra realidad, nuestros contextos, nuestras necesidades y nos adaptamos. Sí que es verdad que hay temáticas que son globales Mm. y ya luego tienen su aterrizaje y se adaptan, pero bueno, ahí nos movemos en ese equilibrio. Sí que, por ejemplo, nuestros compañeros en México tenían un programa con jóvenes de empleabilidad y justo aquí vamos a iniciar uno y les pedimos asesoramiento. Y claro, allí los chavales con los que estaban trabajando pues se dedicaban al tráfico de drogas, porque eran chavales de estos barrios. Y la manera que ellos tenían de trabajar con estos chicos era hacer analogías de lo que, pues, vale, trabajas trapicheando, tú lo que te encargas es de hacer logística, ¿no? Y cómo cambiar esa narrativa les ayudaba también a adquirir verdaderas competencias de empleo para un empleo que les hiciera salir del tráfico de drogas, ¿no? Y entonces esa complejidad o esas temáticas no son tan frecuentes en España, ¿no? Pero sí que la falta de autoestima o la soledad que sienten los jóvenes o toda la parte de salud mental o la precariedad laboral, eso también es una temática que compartimos. Entonces hay mucha transferencia de conocimiento y a cada uno adapta a su realidad. O sea, soléis estar en contacto Sí, sí, a sí, menudo, frecuente, ¿no? sí, Porque también imagino que eso, la parte de la creatividad también es poner en común todos los proyectos un poco. totalmente. Estamos bastante conectados, sí. La verdad es que eso, y es muy bonito conectarte con otros compañeros de otros países. Ahora que hablamos justamente de zonas geográficas, ¿hay de fútbol más tiene como objetivo expansión territorial o de momento no está planeado nada al respecto? ¿A nivel país o a nivel estatal? Las dos. O sea, a nivel país, O sea, a nivel países, de momento, los que están, están. sé que hay algo por ahí, algún plan de igual Brasil, con todo el tema del Mundial Femenino que hay el año que viene. Pero bueno, eso va más lento. También el mundo de la cooperación ahora está complejo. Está en un momento de redefinición. Y a nivel país, pues es verdad que estamos creciendo muy rápido. O sea, he dicho antes que empezamos 2019-2020, pero en realidad la primera actividad financiada que tuvimos en España fue enero del 2022 en Madrid. Y a día de hoy estamos ya en País Vasco, Navarra, Madrid y Sevilla, 4 años después. O sea, hemos crecido muy rápido y seguimos abiertos a cuando te viene una oportunidad que no puedes descartar. Pues oye, aquí Barcelona puede Que prontito pase algo, que ¿no? prontito pase algo, sí, sí, sí. Se puede expandir a nivel territorio, pero también en cuanto a deporte. No sé si se valora o se intuye que pueda salir más allá de fútbol más, que fútbol sea la piedra angular, pero tocar otros deportes sería también una opción. Pues te voy a contar algo que te va a encantar. A ver, Y es que hoy, justo hoy, hemos empezado un proyecto con la NFL. Somos el primer proyecto social de la fundación de la NFL en España. Y con todo el tema que hubo del partido en Madrid, mm, estamos haciendo flag football en varios colegios en Madrid, de la mano de Madrid Bravos, que son el no lo único club conozco. reconocido en España por la NFL que compite a nivel europeo. Hemos hecho ahí una alianza y ellos nos traen todo el conocimiento del flag football, nosotros aportamos todo el conocimiento educativo
Y es que justo ha empezado hoy. Oye, o sea, Y el mejor sí, día sí, imposible, ¿no? totalmente, totalmente. Ya ha sido la primera sesión. ¿Y cuál es el gran objetivo de este proyecto, de esta colaboración? Este proyecto tiene dos objetivos. Por un lado, el dar a conocer un nuevo deporte, como es el flag ¿Mm? football, ir a los centros educativos El flag y football, para poner en contexto, es el de que tienen, es como el fútbol americano que tienen justo el pañuelo, que es la flag, ¿no? el Que cuando fútbol se sin la quitan, contacto, exacto, fútbol en efectivamente. contacto, que cuando se quitan eh, el pañuelo, no sé cómo llamarle, pues queda, ¿no? Es como si te hicieran un placaje, Efectivamente, quitarte, ¿no? efectivamente, efectivamente. Pues dime, perdón, los dos Sí, objetivos. y pues uno es de dar acceso a este nuevo deporte en centros educativos y trabajar otras temáticas, pues todas las temáticas que trabajamos de cómo el deporte es una herramienta de cohesión, de participación, de promoción del bienestar, pero en vez de a través del fútbol soccer, a través del flag fútbol. Y luego, por otro lado, también es colaborador de este proyecto los Dolphins. Vamos a montar como un pequeñito equipo de los Dolphins en Madrid, dando acceso también en Vallecas a niños y niñas al deporte. Directamente con los Miami Dolphins, quiero decir, o sea, Bueno, ahí es estamos viendo cómo cómo encajarlo aún, ¿no? encajar. Ellos están dentro del programa, les hacía mucha ilusión. Supongo que nos darán camisetas, merchandising. No sé si el equipo se llamará los Dolphins de Madrid. Es Los como delfines, ¿no? Se los tendría. delfines, efectivamente. Sería como unas expectativas muy altas. Pero bueno, nos hace ilusión como que estén también ahí apostando por el deporte base. ¿Y cómo surge una oportunidad así? Porque sois fútbol, ¿no? Vuestro foco principal es el fútbol. O sea, acabar bueno, en este deporte es curioso, ¿no? Habiendo en España, bueno, que somos buenos en todo, por así decirlo, ¿no? La mítica marca España que se dice, que hay baloncesto, bueno, no pondré la lista de deportes, pero es curioso que se acabe en este deporte. ¿Cómo ha Sí, surgido pues esta...? mira, aquí voy a hablar de dos entidades que antes me has preguntado por una. Nosotros trabajamos mucho con entidades que se encargan de conectar a marcas de la ¿Mm? industria o atletas con proyectos sociales, ¿no? Vale. Una es Laureus, con Laureus pues eso, hemos podido acceder a varios atletas y a marcas y estamos creciendo ¿Mm? nuestros proyectos. Y otra es Beyond Sport. Beyond Sport son una consultora que creo que tienen sede en UK y en Estados Unidos de deporte para el desarrollo. Y justamente tienen varias empresas, tenemos un programa con ellos con New Balance, otro con Under Armour y ahora nos ha llegado la oportunidad de la NFL. Como para Beyond Sport en España somos de las organizaciones con las que más trabajan, más vínculo tienen muchos reportes nuestros de nuestros programas y yo creo que confiaron, nos ofrecieron la oportunidad de la NFL y en realidad ha surgido así. No ha sido tan buscado, sino la NFL había puesto el foco, había pedido una entidad en España y nos contactaron. Y ahora que comentas este tema, ¿sois vosotros los que vais a buscar este tipo de oportunidades o soléis recibir más por el interés que genera vuestro campo de acción? O sea, ¿cuál es el equilibrio? Un porcentaje, por decirlo Mitad así, y a ver mitad, si mitad, mitad y mitad. mitad. Algunas nos Ostras. vienen, no las buscamos y pues alguien conoce tu proyecto, se ¿Mm? interesa y empiezan a surgir lazos y conversaciones y otras sí que las buscamos, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho la relación que tenemos tanto con Beyond Sport como con Laureus porque todas han partido de pequeñas colaboraciones. Oye, pues te conoces, empiezan Claro. financiándote un pequeñito proyecto y ven que detrás hay una organización seria, profesional, que genera impacto y va creciendo como una espiral. Y ese tipo de relaciones son las que nos gustan, ¿no? Bueno, con Alex ha sido muy parecida. Empezamos con el proyecto en el 2023 y es que estamos en 2026 y seguimos ampliando el marco de acción, ¿no? Y así es como nos gusta trabajar, como que nos conozcan desde el terreno y vean lo que hay detrás y que vayan confiando. Bueno, realmente es un buen, antes que hablábamos de métricas e indicadores, que empiecen contigo con una pequeña acción o campaña y después, ¿no? Que vaya derivando a grandes proyectos o cosas más con más envergadura, es una buena métrica para vosotros decir, oye, está funcionando, tiene sentido lo que hacemos y seguimos creciendo como proyectos, ¿no? Totalmente, totalmente. A nivel de fundación, y también porque por aquí, después de 40 y pico capítulos que llevamos, ha pasado solo una fundación y creo que es interesante que estéis vosotros y también poder dar esta opinión porque, ostras, ¿cómo se financia una fundación? ¿Qué retos hay ahí a nivel económico y a nivel, más allá de crecer, ¿no? De seguir, que sea una realidad, ¿no? Y que dure, que quede un legado? Total. Esta es La pregunta. la pregunta. Pues bueno, las entidades sociales tenemos como tres formas de financiarnos. Por un lado, a través de subvenciones, por otro lado, a través de donaciones
y por otro lado a través pues, de venta de servicios, ¿no? O sea, también podemos generar recursos a través de la venta de servicios. A través de subvenciones pueden ser públicas o privadas, son convocatorias de proyectos que tú redactas y que te dan un dinero para un proyecto dirigido. La donación puede ser a través de una persona física que le guste lo que haces y decida donar a tu organización, a tu fundación, que además las fundaciones tenemos todo este ciclo, ¿no? De toda esta oportunidad de desgravación fiscal de las donaciones, y también las personas jurídicas, las empresas, pues llegas a un convenio de colaboración que termina pues en una donación o en un acuerdo de colaboración. Y luego, por otro lado, pues servicios, ¿no? Nosotros en Fútbol Más tenemos una diversificación de fondos no tan grande como nos gustaría, estamos mejorando, porque es verdad que de momento tenemos una alta dependencia de subvenciones, tanto públicas como privadas. Claro, eso te iba a decir, ¿qué peso de estas tres fuentes de ingreso pese? Sí, ¿Cuál es no sé si quieres dar el caso sí, sí, tuyo, pero sí, si no, 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 en lo doy cuanto a las encantado. fundaciones, tú que estás en el entorno, ¿cuál suele ser el porcentaje más o menos de cada una de estas tres? Aquí es muy dispar, ¿eh? Porque hay muchas que, por ejemplo, tienen donaciones de personas, tienen igual a 100.000 personas que les donan 5 euros al mes, pues multiplica, ¿no? Claro. Muchísimo dinero que en realidad no va solo a un proyecto, sino va a la entidad. Entonces, aquí en realidad en el tercer sector hay una diversidad muy grande. Nosotros en concreto tenemos en torno a un 65% de nuestros ingresos provienen de estas subvenciones, principalmente de la Comisión Europea. Tenemos muchos proyectos financiados por la Comisión Europea. En torno al 30% serían ya más convenios de colaboración, tanto con administraciones públicas como con empresas y otras fundaciones, y un 5% pequeños servicios que damos de formación, de team building a empresas, voluntariado corporativo o, o también esta parte más de donaciones de personas. Pero bueno, eso es poquito. ¿Y esos porcentajes son os sentís cómodos con estos porcentajes o hay algo que os gustaría depender menos de alguno y incrementar otros? Imagino que servicios como más, ¿no? Gane peso, más tranquilidad para vosotros, entiendo. Para mí yo creo que lo ideal sería 40-40-20 más o menos, también porque hay una limitación de ofrecer servicios en el mundo fundacional, pero sí, reducir un poco la dependencia que hay de subvenciones, aumentar la relación con el mundo privado y también pues poder tener una pequeñita bolsa de, oye, que somos una organización profesional y podemos prestar perfectamente servicios de formación y consultoría a otras entidades o empresas, y también pues bueno, y tener una pequeña parte. En el mundo privado, ¿notas que hay interés real en este tipo de colaboraciones o causas sociales? O Sí, sea, a nivel global, pero específicamente en el deporte, ¿notas que las marcas, etcétera, las entidades privadas, hay este punto de interés? sí, y justamente te iba a decir que yo lo que noto es por el deporte, ¿no? Cuando una empresa termina entendiendo lo que haces, le maravilla. Es como, vale, aquí hay innovación, aquí hay transformación y gusta, ¿no? Por ejemplo, Visa ha hecho varios voluntarios corporativos con nosotros. Han venido bastante gente del equipo de Visa en Madrid. Vino incluso el country manager. Y yo creo que cuando lo ven es como, wow, aquí hay algo, ¿no? Y tienen muchísimo interés por seguir viniendo. De hecho, creo que este curso terminaremos en 6-7 voluntariados que van a hacer, y es de ahí, ¿no? Del verdadero interés. No, y aparte es como que a veces, no sé si tienes esta sensación, que la gente intenta encontrar la tecla para poder hacer algo. También hay interés en eso, ¿no? A veces no siempre los proyectos son tan fáciles como te lo presento, me lo compras, entre comillas, y empezamos, sino que notas el interés también en que a ver cómo podemos hacerlo para que sea una realidad y poder colaborar. O sea, la gente también está dispuesta a ceder un poquito o hacerlo encajar para que suceda. Sí, yo lo que noto cada vez más es que también le gusta mucho meterse en el proyecto, en el sentido de acompañarte en el diseño, facilitarte a profesionales de sus propias empresas para mejorar el proyecto, su impacto. O sea, ser protagonista, ¿no? O sea, Sí, no quedarse con la colaboración, bueno, y sino... remangarse Claro. contigo y en la medida de sus posibilidades, no solo... De hecho, nosotros tratamos de huir de esa financiación filantrópica muy mítica de las ONGs, de está el financiador aquí arriba, tú estás aquí abajo como al servicio, ¿no? Y como esa parte charity, sino, oye, que la empresa me pueda aportar y yo le puedo aportar a la empresa, ¿no? Y cómo montamos modelos más sistémicos de cambio en conjunto. Y cambiando un poco totalmente de ámbito,
¿cuál ha sido la experiencia que más orgullo te ha generado? ¿Cuál dirías que es el proyecto o momento en el que digas, ostras, por eso vale todo la pena? Uf, pues mira, Es difícil, ¿eh? Me imagino que quedarse con uno siempre no, es pero complicado. ¿Sí? ¿Lo tienes lo tengo claro? claro, tengo Caray. claro. Una de las 22 personas que tenemos contratada es una chica de 17 años que viene en nuestros proyectos. Y el haberle dado la oportunidad a una chica que se ha ido formando con nosotros a que forme parte de nuestro equipo profesional me parece como un impacto muy positivo. No solo por lo que supone para su vida, sino para la vida de los niños y niñas de su barrio, porque ella es líder de los niños y niñas de su barrio, sino porque también el dinero que recibimos en parte se queda también en los barrios, ¿no? O sea, al final las ONGs recibimos financiación, tenemos equipos profesionales, pero también esto es una forma, ¿no?, de generar riqueza en los barrios. Y además esta chica se llama Ana, trabaja en el equipo de Sevilla. El 4 de julio del 2025 recibimos la visita de la ministra de Infancia y Juventud al proyecto de Sevilla y le montamos, en vez de montar pues como un paripé muy político, nosotros decidimos que el barrio le enseñase el proyecto. Sin Entonces, protocolos sin así. protocolo, efectivamente, nos metimos en una sala no muy grande, representantes de los centros educativos, de las familias, de los jóvenes y de las entidades que coordinamos el proyecto de Sevilla, entre ellas la Fundación del Betis. Y ellos le contaron el proyecto. Y Ana dijo que ya había empezado en el proyecto porque era el único sitio donde podía permitirse hacer deporte, porque era el único sitio gratuito que había encontrado para jugar al fútbol, que le encantaba el fútbol, pero que nunca había tenido el dinero para apuntarse. Y que ahí le habían hablado en el barrio de Deporte por Refugio, que es el nombre del proyecto, y se apuntó. Y poco a poco se dio cuenta, y cito palabras textuales que le dijo a la ministra, que había encontrado el sitio donde tenía que estar. Y porque, pues bueno, tiene una situación personal compleja y bueno, pues pasaba mucho tiempo con nosotros, la fuimos formando y en septiembre le dimos la oportunidad de un pequeñito contrato y es parte del equipo. Es como cerrar el círculo, Es que ¿no? es Es cerrar como el círculo, por actuar, eso. ¿no? En consecuencia a lo que promueves, ¿no? Y es dejar participar, es incorporar, dar oportunidades, ¿no? O sea, para mí ese modelo que tiene Fútbol Más de cómo incorporar a los jóvenes, por un lado, como elementos de transformación de sus comunidades y por otro lado, como parte de los equipos profesionales, me encanta. Yendo ya al final, que nos empezamos a quedar sin tiempo ya, Aitor, ¿qué apoyo o recurso pedirías que ves que os cuesta luchar? ¿O, ¿no? Como una fundación siempre es eso, está pendiente de subvenciones o de ayudas o de donaciones, etcétera. ¿En qué crees que sería ideal para ti o bueno, para Fútbol Más? ¿Qué tipo de recurso o apoyo os gustaría recibir? Si pudieras aquí lanzar un mensaje y te escuchara toda España, que ojalá, Sí, ¿qué dirías que ostras, sería muy interesante por nuestra parte esto? sí, pues a un público general que se una a nuestra comunidad. O sea, que estamos haciendo un gran esfuerzo por generar una bonita comunidad donde hay clubes, donde hay escuelas, donde hay personas individuales, donde hay jóvenes y que se unan a esa comunidad de Fútbol Más, que confíen en nuestro trabajo y nos acompañen, llevando ese espíritu de la tarjeta verde a todos sus entornos también, ¿no? De esa visión de lo positivo. Y luego a un sector pues más de apoyo institucional o privado que confíen en que la transformación no resulta en 6 meses, en un año, ¿no? Estas ayudas que se dan, pues te financia un año un proyecto el año siguiente, ¿no? O sea, los procesos de transformación requieren tiempo, ¿no? Entonces se requiere una relación a medio y largo plazo de confianza que no tiene que ir porque adherida a una grandísima financiación, sino, oye, pues he puesto el foco en este centro educativo, de este barrio, de esta comunidad concreta y quiero acompañarles a que transformen su realidad, ¿no? Pues el confiar en que ahí se puede hacer muy buen trabajo, se puede diseñar en conjunto, pero que los cambios aparecen al tercer, cuarto, quinto año. Hay que tener paciencia, ¿no? Y esas colaboraciones a largo plazo no son tan fáciles de encontrar. Es una barrera que os encontráis a menudo, ¿no? Entiendo este cortoplacista, ¿no? Ese tener que demostrar o algo a corto plazo es un hándicap para vosotros. Totalmente, sí, sí, sí. Es un hándicap porque la sociedad en la que vivimos tampoco está montada Claro. en el largo plazo, ¿no? Ni los políticos piensan en el largo plazo al final, o tienen el anhelo de pensar en el largo plazo, ¿no? Yo no quiero mal pensar de que los políticos verdaderamente solo les interesa el mañana. Claro. Seguro que tienen el anhelo, ¿no?, de transformar a largo plazo, pero luego al final todo está tan montado de tal manera que Que el día a día y las acciones ¿no? efectivamente es para lo que... mañana es lo primordial.
para acabar ya, Aitor, ¿qué le depara Fútbol Más los próximos años? Esta pregunta me encanta hacerla porque así también podemos ver y ver cuál es vuestra visión aquí a corto plazo y vuestro gran objetivo y reto para eso, 2-3 años. Pues mira, en 2024 nos planteamos asentarnos en País Vasco, en Madrid y en Sevilla, y de repente no, abrimos Navarra y puede que abramos Barcelona. O sea que estas preguntas en realidad están muy bien hechas porque luego te sorprendes a ti mismo. Pues yo creo que lo que le depara a Fútbol Más es seguir estabilizándose como organización, no sé si creciendo mucho más, pero sobre todo estabilizándose y siendo una de las organizaciones referentes dentro del mundo del deporte para el desarrollo. Ahí tenemos, por ejemplo, a la Fundación Gasol, que hace un trabajo espectacular de medición de impacto, con mucha validez académica de sus programas. Pues oye, pues ahí hay un faro al que seguir, ¿no? También introduciéndonos en políticas públicas, acompañando a administraciones a introducir el deporte como una herramienta y luego a tener mucha más visibilidad en el mundo del propio deporte, ¿no? A seguir colaborando con atletas, con marcas, con clubes, para ojalá darle un toque más positivo a lo que es hoy en día, sobre todo el fútbol. Perfecto. Oye, pues Aitor, muchísimas gracias por A pasarte vosotros. por Club 343 y venir a charlar aquí un ratito con nosotros. Desde nuestro sitio, felicitarte por la causa que estáis haciendo y encantados de colaborar con vosotros siempre. Y eso, os deseamos todo lo mejor para este futuro y ojalá se cumplan todos vuestros objetivos y retos que tenéis en mente. Estupendo. Muchísimas gracias también por la invitación. Gracias. El deporte se juega en el campo, pero se gana en los despachos. Club 343 es la newsletter donde descubres el juego real. Recibe cada semana nuestra newsletter con las claves del Sport Business. Suscríbete gratis en club343.com.